Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz del Señor, el gozo del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este servicio de adoración, de acción de gracias, y en el que hemos alabado el santo nombre del Señor. Gracias por estar en sintonía, por estar dispuestos a recibir la palabra y a que juntos estudiemos la bendita palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva serie, como lo anunciamos en la ocasión anterior. Que Dios bendiga el inicio de esta serie de predicaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Así sea. Les comparto que la serie la he titulado Alerta contra los desvíos de la fe. Advertencias de la carta de Judas. La carta de Judas es una de las menos leídas, menos estudiadas, pero tiene un mensaje contundente, un mensaje definido, fuerte, poderoso para los cristianos, para la iglesia del Señor. Y aunque la serie se basará principalmente en esta carta, pues también tendremos otros mensajes relacionados con el tema de estar alerta contra los desvíos de la fe. Leo Judas, los versículos 1 y 2. Los que no lo saben, la carta de Judas tiene un solo capítulo. Así que iremos de versículos en versículos de acuerdo a como la misma integración de la carta nos lo permita. Y dice así la bendita palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, subrayemos ahí, amados, subrayemos ahí, en Dios y Padre, y guardados, subrayemos ahí, para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Aún con los años, la identidad de Judas, el escritor de esta carta, permanece sin definirse entre los eruditos bíblicos. No está claro hasta el día de hoy si Judas, el hermano de Jesús, es también Judas, el hermano de Jacobo que se menciona, o Judas Tadeo, hijo de María, la madre de Santiago el menor. Lo que sí es seguro es que era un siervo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, y que su nombre era Judas. El nombre de Judas era muy popular en la época en la que se escribió esta carta. Ya en el mismo Nuevo Testamento se mencionan por lo menos 7 Judas diferentes. Pero es bueno que sepamos de antemano que el nombre de Judas, que se llegó a convertir en un nombre no muy deseado, tiene un significado etimológico muy importante.
El nombre de Judas es la transcripción del hebreo Yehudá. ¿Qué quiere decir Judá? Quiere decir alabanza. O sea que el nombre, el significado de Judas es bello. Y por el hecho de que haya habido un Judas que traicionó a Jesús, no quiere decir que todos los demás Judas pues eran malos. Sencillamente el nombre quedó con cierto estigma. Y lo que sí seguro también es que este siervo, él se presenta como siervo, la palabra hebrea, griega que aparece ahí es doulos, es decir, esclavo de Jesús en el servicio del Evangelio. Y Judas, este esclavo por amor a Jesús, le escribe a los judíos convertidos con solemnes advertencias contra los desvíos de la fe, para que contiendan ardientemente por la fe, para identificar las herejías que se habían introducido encubiertamente en la iglesia, para meter sus falsas enseñanzas de libertinaje, de inmoralidad sexual descarada, de rebeldía y la misma negación del Dios creador y de Jesucristo el Señor. Les escribe con serias advertencias, dándoles ejemplos históricos del Antiguo Testamento de cómo se desviaron de la fe. Les muestra los castigos que el Señor trajo sobre ellos, sobre estas personas, sobre estos que pertenecían al pueblo de Israel. Ahora, Judas está consciente cuando escribe de que el contenido va a ser muy de definición, es fuerte el mensaje, los creyentes serán sacudidos al leer su carta y hasta quizá pensó que podían asustarse. Por eso comienza dándoles un saludo, pero no era un saludo por salir del paso. Era un saludo que llevaba en sí verdades espirituales, doctrinales, importantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza afirmándoles que los que son auténticos creyentes tienen una bendición, un gran privilegio, por pura gracia, no por sus propios méritos, por lo que no deben temer acerca de lo que Él les va a explicar y lo que les acontece a aquellos que se desvían de la fe. El cristiano auténtico debe estar confiado, pero sí es importante que estén en alerta contra los desvíos de la fe. Ese es el título de la serie. Y le recuerda en los primeros 2 versículos, en ese saludo, 3 maravillosas acciones divinas que Dios realizó con ellos. Número 1, llamados. Número 2, amados. Y número 3, guardados. Y ese es el título de la primera predicación de la serie. Llamados, amados y guardados. Veamos entonces estas extraordinarias verdades de los hijos de Dios, de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Me concentraré en esa verdad, en esa frase, en esas 3 frases. La primera, llamados en Dios y Padre. Es decir, no teman, no se preocupen. Ustedes tendrán que enfrentar los desafíos grandes, incluso tendrán que defender la fe, habrá muchos enemigos, muchas falsas enseñanzas, pero recuerden, ustedes son llamados en Dios y Padre, no teman. A los llamados precisamente por puro amor. Ese es el motivo extraordinario de Dios, amarnos sin importarle nuestra condición, salvarnos en Jesucristo, perdonar nuestros pecados, restaurarnos de nuestros fracasos. Ese es el gran amor. Llamados por el amor y la gracia
del Dios y Padre. Pero ese llamado podemos verlo desde distintas perspectivas. Es un llamado con un propósito. Es un llamado de salvación. Es un llamado para que nos acercáramos a Jesucristo. Llamados en Dios y Padre para acercarnos a Jesucristo. Y esa verdad la expresa también Romanos 8:30 en la primera parte. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es iniciativa divina. Eso es no dejar que el hombre perezca sin anunciarle que hay oportunidad de salvación, de perdón, de restauración. Sí, nos eligió para llamarnos y llamándonos para acercarnos a Jesucristo. Y si nos acercamos a Él en humildad, en obediencia y en fe, pues Él se acercará a nosotros. Y tendremos un encuentro extraordinario de salvación en Jesucristo, nuestro Salvador. Llamados en Dios y Padre para pertenecer a Jesucristo. Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Rey, el Salvador del mundo, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Redentor, para que perteneciéramos a Jesucristo por siempre y para siempre. Eso lo dice Romanos 1:6. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo, para ser propiedad de Jesús, ya no del diablo, ya no del mundo, ya no del pecado, ya no pertenecernos a nosotros mismos, sino para pertenecerles, para ser comprados por precio. Eso lo dice otro texto de la Escritura. Ustedes fueron comprados por precio. No con oro, no con plata, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo, dice Pablo a los romanos. Y también nos lo dice a nosotros. Porque hoy tenemos que estar alerta contra los desvíos de la fe. Hay muchos. En cada siglo, en cada generación, surgen desvíos, surgen falsas enseñanzas, surgen distintos caminos para confundir, distraer a los creyentes para que puedan ser sacados de la verdad, sacados del camino estrecho, de la puerta angosta que lleva a la salvación, y desviarnos al camino ancho, a la puerta amplia, aunque parezca muy bonito ese camino, y en el mundo se camine como que muy fácilmente, ese camino finalmente sabemos los cristianos que lleva a la perdición. Llamados en Dios y Padre para que el mensaje de la palabra de Dios sea poder y sabiduría en nosotros. 1 Corintios 1:24. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, porque el evangelio es para los griegos, para los judíos, para todos, este mensaje es poder espiritual, poder para salvar, poder para transformar, poder para que ocurran milagros en nuestra vida, poder para ver cómo Dios hace las cosas nuevas, transforma a las personas, esa sabiduría que necesitamos para conducirnos en este mundo lleno de maldad y de tinieblas. Así es. Reitero el versículo. 1 Corintios 1:24. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. El Nuevo Testamento describe 3 tipos de sabidurías: sabiduría diabólica, sabiduría mundana y la sabiduría de Dios. Lo que necesitamos en este mundo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el ministerio, es la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas, para hacer lo que debemos de hacer en el momento oportuno. Llamados en Dios y Padre para ser santos, consagrados,
apartados del mundo, de la pecaminosidad, para ser diferentes de los demás. Primera de Pedro 1:15 dice, más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios quien los llamó es santo. Y oiga lo que dice Romanos 1:7 en la segunda parte, que fueron llamados, hablándole a los cristianos de Roma, que fueron llamados a ser santos. Uno de los llamamientos más hermosos y sublimes es ese llamado a la santidad. Señor Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos cada día para que ejerzamos y respondamos a ese llamado y podamos vivir en santidad. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu poder. Necesitamos de tu palabra, Señor, para que estemos alimentados y nutridos y fortalecidos. No olvidemos que ese llamamiento que está hablando Judas, que Dios hizo, lo hizo por gracia, lo hizo por misericordia, lo hizo por amor, no por obras ni por méritos de los hombres, porque no tenemos ninguno que nos haga capaces de salvarnos a nosotros mismos. Si aún tuviéramos, entre comillas, solo buenas obras, aunque eso es imposible para un ser humano, siempre ha hecho malas obras y malas acciones y pecados grandes, medianos, pequeños, no sería suficiente, porque la salvación no es por obras. Como dice todo el contenido de la carta a los Gálatas, la salvación es por la fe y no por las obras. Segunda maravillosa verdad. Amados, amados en Dios y Padre, con ese gran amor de Dios, el hecho que hayamos sido nosotros el objeto del amor de Dios, ¿no le parece extraordinario? Nos amó a pesar de que éramos pecadores, que estábamos en rebeldía, que le dimos la espalda al Señor, que nacimos en pecado, pero Él decidió amarnos y anunciar ese amor, pero también demostrar ese amor para que nosotros, en una respuesta de fe, seamos salvos gratuitamente por el amor de Dios demostrado en Jesucristo. Es bueno aclarar, mis queridos hermanos, que algunas traducciones escriben en esta palabra, amados, la palabra santificados. Pero los manuscritos más antiguos dicen amados. O sea, están mejor atestiguados los manuscritos donde dicen amados que santificados. La mayoría de las traducciones actuales, que son muy buenas, ya traducen amados, tal y como lo estoy leyendo en el pasaje, y ya no traducen santificados. Es bueno saber ese detalle. Así que amados en Dios y Padre. Romanos 1:7 en la primera parte dice, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios. Los amados de Dios. ¿Y por qué nos amó Dios? Porque quiso amarnos. No porque éramos lo más noble, lo más poderoso, lo más fuerte de este mundo. No, la mayoría éramos lo vil del mundo, lo menospreciado, lo más pequeño, lo más insensato para la sociedad. Pero Dios quiso, sí, amarnos. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios. A ustedes que están en Guatemala y son hijos de Dios, son los amados de Dios. Amados por el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene toda la autoridad en el universo entero. Sí, amados por ese Dios. Ese que nos puede amar de manera incondicional. El que nos puede amar permanentemente, pese a nuestros errores, pese a nuestras equivocaciones. Claro, ya en Cristo Jesús nos ha hecho nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Cambió nuestra mente, renovó nuestra mente, cambió nuestro corazón. Y ahora somos nuevas criaturas, nueva creación, como dice la Escritura. También esa verdad la dice Primera de Tesalonicenses 1:4. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Por amor. Tenemos que insistir, por gracia.
por misericordia. Sí, amados en Dios y Padre. Ese amor de Dios que es sentido, porque Dios es amor, Él siente amor por su creación. Y sabe, el hombre es el objeto de su amor, porque por causa del hombre también creó todas las cosas. Él creó la tierra para que el hombre pudiera habitar la tierra. Creó el mar para que nosotros pudiéramos vivir. Creó el sol y las estrellas para que nosotros pudiéramos vivir. Somos el objeto de su amor. Tan pequeños y pecadores como hemos sido o como fuimos, y nos amó. Esa es la grandeza del Evangelio. Es la grandeza de Dios. Es la gloria de Dios. Que siendo Dios y siendo perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, amó a los hombres, amó a Adán y Eva que pecaron y por eso heredamos nosotros el pecado, el pecado original y originante también, y que pasó a todos los seres humanos, a la humanidad completa, y que morimos espiritualmente por cuanto el pecado nos mató, porque la paga del pecado es muerte. Pero ese amor de Dios se siente, Él lo siente hacia nosotros. Y por eso su plan de salvación, que incluye el sacrificio de su propio Hijo, hasta las últimas consecuencias de la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario, llega el amor de Dios. Oiga lo que dice Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí está diciendo que Dios es amor y que Él siente amor por nosotros. Pero también el amor de Dios Él lo expresa, no solo lo siente. Juan 16:27 dice, ya que el Padre mismo los ama, Él dice que los ama, la Biblia dice así, los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Él los ama, Él los ama. Pero también está el amor de Dios demostrado. Hemos sido amados en Dios y Padre. Romanos 5:8, en la Reina Valera 60, dice, mas Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no cuando ya éramos salvos, perdonados, limpiados, justificados, diferentes personas, hombres y mujeres, sino en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ah, qué bella demostración del amor de Dios. Y Juan 3:16 es uno de los versículos más poderosos que hablan de que Dios demostró, no solo lo sintió, lo dijo, con amor eterno te he amado en el Antiguo Testamento, sino que lo demostró. Por eso Juan 3:16 es potente versículo. A través de este versículo, de esta verdad poderosa que contiene cientos de miles, millones se han convertido a lo largo de la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Judas entonces le está hablando a los destinatarios de la carta de la seguridad del amor de Dios, que no teman, la seguridad de la salvación eterna. Y eso es muy importante. Por eso les dice la tercera maravillosa verdad. Guardados por Jesucristo. Es lo que dice. Me gustaría leer de nuevo los dos versículos que leímos, porque dentro de esos dos versículos y dentro del saludo están estas verdades que estamos examinando. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios y Padre y guardados por Jesucristo, dicen otras traducciones, y esta dice para Jesucristo, y luego misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Así que veamos entonces esa tercera verdad que dice guardados por o para Jesucristo. ¿Por qué coloqué aquí por o para Jesucristo? Porque se puede traducir perfectamente guardados por Jesucristo y guardados para Jesucristo. La palabra griega da para las dos.
Entonces, algunos creen que es más acertado guardados por Jesucristo. Algunos otros dicen no, pero también es correcto traducirlo para Jesucristo. Bueno, si, si tomamos la verdad guardados por Jesucristo, es porque nos incorporamos en Cristo, porque somos preservados en Cristo, porque nos convertimos en las ovejas de Cristo, porque nos convertimos en propiedad de Jesucristo y por lo tanto somos protegidos en Cristo, guardados en Cristo. Oiga lo que dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Guardados por Jesucristo. Si usamos o interpretamos con la palabra para, guardados para Jesucristo, también nos dice mucho. Es decir, Dios con su poder y su misericordia es quien nos guarda para que conozcamos a Jesucristo. Es Dios quien nos guarda para que Jesucristo nos salve. Entonces, guardados por Cristo, aunque en el contexto y en las verdades que ha dicho, creo que es la primera opción, podemos decir entonces y explicar esta verdad. Vamos a tomar y vamos a ampliar esta tercera verdad extraordinaria, guardadas por Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio en propiedad todos los creyentes al Señor Jesucristo. Mire qué maravillosa verdad también. Juan 17:6 dice, a los que me diste del mundo les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. Entonces sí, entendemos que encaja mejor la traducción guardados por Jesucristo porque todos los creyentes se los dio el Padre al Hijo en propiedad, por así decirlo. Guardados por Jesucristo porque Jesucristo los guardó a ellos y nos sigue guardando a nosotros. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, los guardaba yo, dice Jesús, en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Todos los que hemos creído en Jesucristo no somos defraudados. Estamos seguros en las manos de Cristo. Estamos escondidos en Cristo Jesús, protegidos en Él. Guardados por Cristo, porque Dios en Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Tenemos que recordar que en todas las cartas, la frase en Cristo, elegidos, apartados, santificados, llamados, amados, guardados, es en Cristo, es en Cristo. O sea que sin Cristo Dios no guarda directamente, sino es a través de la obra mediadora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces es poderoso para guardarnos en Cristo sin caída o sin caer o sin tropiezo. Se puede traducir perfectamente. Judas 24. Este es uno de los versículos que más se conoce de Judas y que más se cita. Judas 24 dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan o para que no tropiecen. Les decía que correctamente se puede traducir así. Y establecerlos, consolidarlos, sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Por eso es que podemos descansar en Dios, por Jesucristo, que es el anticipo escatológico maravilloso. Él murió, pero ya resucitó y entró a la vida glorificada. Ese es un anticipo de lo que acontecerá con nosotros también. Moriremos, si Él no viene pronto en su segunda venida, moriremos en este cuerpo físico, pero seremos resucitados.
Entonces, el Dios poderoso, el Cristo Jesús, puede guardarnos para que no tropecemos. Puede guardarnos sin caída y puede mantenernos sin tacha. Él es poderoso para hacerlo. Confiemos en Él. No confiemos en nosotros, porque cuando confiamos en nosotros es cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Confiemos en Él. Es tan hermoso este texto y tan poderoso que me gustaría leerlo otra vez. ¿Quiere escucharlo? Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos o guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Guardados por Cristo, porque Dios en Cristo pues nos guardará sin mancha. Ya lo dice otro texto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre, Jesucristo. Y luego, en el segundo versículo, en ese deseo, en esa petición que se toma como un saludo, les dice misericordia, la misericordia y la paz y el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios y el amor de Dios les sean multiplicados. Amén, así sea. Estas palabras de bendición expresadas por el siervo de Jesucristo, Judas, son hermosas, son consoladoras. Sí, el Señor puede hacerlo. Puede hacer que la misericordia o su misericordia se multiplique en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros problemas, con nuestras alegrías, a veces con pequeñas tristezas o a veces con sufrimiento, a veces sin pruebas. Sí, pero su misericordia se multiplicará en su vida y en mi vida, creámoslo. Abundará. Claro, por la situación difícil que vivían los destinatarios de la carta de Judas, ellos necesitaban escuchar esta palabra. Que la misericordia de Dios continúe con ustedes sustentándolos, guardándolos, protegiéndoles. Y por la situación difícil que usted pueda estar viviendo como creyente, y de verdad estamos viviendo un tiempo difícil, que su misericordia se multiplique. Así sea, Señor. Recibimos esta palabra aplicada a nosotros también. Cuando habla de que la paz se multiplique, cuánto necesitamos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de Cristo Jesús, se multiplique en nuestras vidas. Si algo abunda en el mundo hoy es la turbación, si algo abunda en el mundo hoy es el miedo, la ansiedad, la depresión, la confusión y la incertidumbre. Que la paz del Señor se multiplique en sus vidas, en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Sí, la iglesia necesita esa paz para seguir enfrentando los desafíos, para defender ardientemente la fe, como dirá más adelante esta carta, y estudiaremos y predicaremos sobre esa instrucción, ese mandamiento que Dios da a través de Judas. Sí, que su paz se multiplique. La paz sea con ustedes, decía Pablo. Y luego el escritor dice que el amor de Dios se multiplique en ustedes. Y nosotros digamos amén, así sea. Lo que nos da sentido a la vida, lo que nos da sentido y tranquilidad y esperanza en este mundo turbulento, es el amor de Dios, que Él siente, que Él expresa y demuestra como lo vimos. Y nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, que ese amor se multiplique en nosotros para que podamos amar. Porque amando somos realizados, amando somos felices, aún amando a los que nos hacen daño, aún amando a los enemigos. Es cuando llega a la máxima expresión el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oren por los que los persiguen, bendigan a quienes los maldicen, no paguen mal por mal. Que el amor de Dios se multiplique en nuestras vidas. Si eso es hacia afuera, imagínense cuánto debe ser poderoso ese amor para nuestro cónyuge, para los que estamos casados, para nuestra familia, para los que tenemos hijos o familiares. El amor de Dios es lo más importante que se multiplique. Claro, la misericordia es importante. La paz, por supuesto que lo es. Pero el amor de Dios es importante que se multiplique en la iglesia y que no se enfríe. Porque es cierto que cuando el pecado abunde, la maldad abunde, el amor de algunos se enfriará. Pero confiemos que en nosotros y en la iglesia del Señor no ocurrirá. Para defender la fe con amor, con mansedumbre. Así que mis queridos hermanos, recuerden, no temamos porque hemos sido llamados en Dios y Padre. Hemos sido amados en Dios y Padre. Y hemos sido guardados por Jesucristo o para Jesucristo. Y eso es suficiente para que enfrentemos los desvíos de la fe, las falsas enseñanzas que proliferan. En el nombre de Jesucristo, así sea. Si hay alguien que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, por favor reciba a Jesucristo en su corazón. Ahí se decide el resto de su vida, dónde la vivirá. Eternamente en el cielo o en un lugar llamado infierno, un lugar llamado de oscuridad, de tinieblas, de lloro, de crujir de dientes, donde el fuego y el gusano no mueren. Son imágenes que nos dan un mensaje. Es un lugar de separación eterna, de dolor eterno, de tormento eterno. Hoy usted puede ser salvo gratuitamente, porque Cristo ya pagó el precio. Hoy usted puede recibir a Jesucristo y ser salvo, si tan solo hace una palabra de fe, que está descrita en la Biblia. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Crea en Jesucristo y serás salvo. Si alguien necesita hacer una oración de salvación, diga conmigo: creo en ti, Jesús, sálvame. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis maldades. Te recibo en mi vida. Hazme hijo de Dios hoy. Te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Oro por todos los que están escuchando y viendo a través de este medio la predicación. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te ruego por cada uno de los que han recibido esta palabra. Que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca fruto en sus corazones, en su vida y en todas las áreas, Señor. Te pido, Señor, que los fortalezca, los bendigas, recordándole a los que ya son cristianos, que son llamados por Dios, son amados por Dios en Jesucristo y son guardados por Jesucristo. Gracias, Padre. Que esto les consuele para seguir adelante, para perseverar en la fe, para defender la fe y para soportar las pruebas.
así sea. Oro por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, que puedan permanecer en la fe del Señor Jesucristo, que podamos permanecer unidos en comunión por este medio, mientras llega la hora de que estemos con total libertad de reunirnos presencialmente. O podemos reunirnos, si Dios lo permite, cuando sea el momento oportuno, aún con ciertas limitaciones. Pero mientras tanto, sigamos como iglesia unidos en comunión a través de estos medios de comunicación. Que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga todas las áreas y que el Señor multiplique lo que también usted da para la obra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con la predicación número 2 acerca o dentro de la serie Alerta con los desvíos de la fe. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Un abrazo en Cristo Jesús. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.